es un tema que ya está definido por sus propios títulos. Por ejemplo, ahí podemos ver tres términos muy importantes. Uno de ellos, seguridad, ¿no? No hay institución público-privado de salud que no habla del tema de seguridad. ¿Por qué? Porque hoy en día pues la seguridad es un derecho del paciente, ¿no? En toda la prestación de servicio de salud. Y segundo, habla de el reprocesamiento, ¿no? Pero el reprocesamiento en el sentido de que no está hablando de los materiales descartables, sino está hablando de los dispositivos médicos de un solo uso. Esto quiere decir de que pues ya hay un avance importante, digamos, en nuestro país cuando se habla de reprocesamiento. ¿Por qué? Porque todavía, digamos, en el medio tenemos muchos materiales todavía, ¿no?, que tienen de alguna forma presencia en los diferentes procedimientos y los cuales pues muchas veces son muy difíciles de, digamos, garantizar, puesto que está hablando de seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ir viendo, ¿no?, muchos trócares que no se pueden desarticular, ¿no? Y esto hace de que en realidad tiene, digamos, espacios para la formación del biofilm y hace de que estos materiales no pueden de ninguna manera muchas veces alcanzar la tan ansiada esterilidad. En ese sentido, con esta imagen podemos de alguna forma aclarar que cuando se habla de alguna forma seguridad está íntimamente relacionado con la calidad. Entonces, a mayor calidad podemos decir mayor seguridad, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, es válido para, digamos, poner en equilibrio estos dos términos y hablar, digamos, de un elemento importante dentro de todos los procedimientos, que es el dispositivo médico estéril. ¿Qué más?, ¿no? En este sentido, la situación, haciendo un análisis, podemos ir viendo de que en casi todos los establecimientos de salud lo que tenemos en mayor cantidad, casi entre el 80 y 90%, son dispositivos médicos reutilizables y solo, digamos, entre un 15, 10 o 5% tenemos pues a los dispositivos médicos de un solo uso, ¿no? De allí que viene también que los hospitales o los establecimientos de salud tienen que tener de alguna forma equipos que respalden el lavado, que respalden de alguna forma también la esterilización. Estamos hablando de la recomendación de disponer autoclaves, ¿no? A diferencia que de repente siendo un 10, un 15 o 5% o a menos, e incluso acá cabe la opción de que se puede comprar por servicio por terceros para poder tener, digamos, un dispositivo médico quizás a baja temperatura, ¿no? O en todo caso comprar pues un dispositivo nuevo, ¿no? ¿Qué más? ¿Para qué sirven estos dos aspectos dentro de este análisis? Sirve para poder, digamos, aprender también a decir no, ¿no? Hay materiales, por ejemplo, que no se pueden, digamos, reprocesar. ¿Cuáles serían estos materiales? Por ejemplo, los lúmenes, por ejemplo, las ranuras, las cremalleras, materiales que tienen hendiduras, ¿no? Entonces es bueno reconocerlas. Si vemos, digamos, las ranuras, o sea, está al alcance de hacer la acción física, pero si vemos de alguna forma los lúmenes, ¿no? Unos lúmenes, por ejemplo, que tienen más allá de, no sé, 80 centímetros, 1 metro o más del metro, ¿no? Y sobre todo aquellos que son menores a 1 milímetro de diámetro, ¿no? Es muy difícil de hacer la acción física. Entonces, cuando se habla de seguridad en el reprocesamiento de dispositivos médicos, sirve para hacer un análisis, ¿no? Y tener todo el fundamento para poder rechazar el dispositivo, ¿no? E incluso va más allá, este rechazo de dispositivos médicos tiene que registrarse, porque ya es una actividad para
el servicio de central de esterilización y tener de alguna forma el seguimiento permanente de qué materiales están siendo rechazados, ¿no? Al tener, digamos, este registro podemos ir viendo incluso de la cantidad de rechazos que se tienen en el mes, que esto tiene que ir de más a menos, porque suponemos que los usuarios poco a poco se tienen que ir instruyendo, ¿no? Y haciendo todos los esfuerzos para que, digamos, disminuyamos los riesgos. Por supuesto, siempre digo que los riesgos nunca van a ser pues cero, pero hay que acercarlo al cero. Entonces, en este sentido, también cabe de alguna forma definir o tener idea qué es un dispositivo médico, ¿no? No es cualquier material, es un dispositivo que va de alguna forma intervenir en los procedimientos. Al decir dispositivo médico tiene que guardar toda la seguridad, ¿no?, para el procedimiento. Entonces, pues mira, aquí venimos quizás a un poco a aclarar cómo está definido el dispositivo médico. Dice, significa cualquier instrumento, equipo, implemento, máquina, aparato, implante, ¿no?, material o artículo similar, ¿no?, cuyo fabricante procuró su uso solo en combinación en seres humanos, ¿no?, para uno o más de los siguientes fines específicos, ¿no? En este sentido, está hablando de que este dispositivo médico es para uso en seres humanos. ¿Qué más? También estábamos viendo, digamos, aquí otro concepto donde dice que dispositivo médico de un solo uso es un dispositivo, ¿no?, desechable, ¿no?, previsto para ser utilizado en un único paciente durante el mismo procedimiento. No está diseñado para ser reprocesado, ¿no?, y utilizado en otro paciente. El etiquetado puede o no identificar el dispositivo como de un solo uso desechable y muchas veces no incluye instrucciones para su reprocesamiento. Entonces, en este sentido, lógicamente no incluyen. ¿Por qué? Porque no tiene la garantía para su reprocesamiento. Por eso digo, pues, que hablando, digamos, de el título, ¿no?, reprocesamiento de dispositivos médicos, ya no queda sola, sino agrega, ¿no?, reutilizables, ¿no?, aquellos que sí están permitidos. Entonces, cuando se habla de seguridad, hay varios aspectos que hay que analizar. Uno de ellos es, de alguna forma, el mismo dispositivo médico que viene de los diferentes usuarios. Tenemos que analizar, en realidad, ¿es reutilizable? ¿Es descartable?, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué carga de suciedad tiene?, ¿no? ¿Cuánto más o menos ya hay aproximaciones? Por ejemplo, cuando hablamos de biocarga, un endoscopio, un colonoscopio, un instrumental, ¿no? ¿Qué más?, ¿no? Si tiene o no presencia de corrosión, ¿no? La corrosión puede saltar a la vista y podemos observar, no quizás en gran medida, pero puede haber pequeñas picaduras, ¿no? Y esto se puede deber a un mal reprocesamiento. ¿Qué más? Presencia de biofilm, ¿no? El biofilm realmente para nuestros tiempos está bastante hablado, lo reconocemos como una película, unas que puede tener bastante delgada, otras pueden estar bastante engrosadas, que ya se nota en el instrumental que cambia incluso de color, ¿no? Esta biopelícula podríamos decir que permite, ¿no?, de que los microorganismos sigan estando presentes en el material. Y muchas veces, gracias a la biopelícula, no se puede alcanzar la llamada esterilidad. ¿Qué más? ¿Qué otras situaciones de riesgo podemos encontrar? Que el dispositivo médico tenga ciertas grietas, ciertas rajaduras, ¿no? Y esto hace incluso que en estas pequeñas rajaduras pues se pueda encontrar alojado no solamente biofilm, sino grandes cantidades de suciedad, ¿no? Entonces, al tener de alguna forma este defecto, va a ser muy, muy difícil de que se alcance también la esterilidad. Entonces, estamos hablando seguridad en el reprocesamiento del dispositivo médico, ¿no? Con estos aspectos, ¿podemos dar la seguridad? Va a ser muy difícil, ¿no?
Entonces, muchas veces también quizás podemos pensar que el reprocesamiento es muy fácil y no es así, ¿no? Quizás podemos lavar, podemos limpiar, pero si no utilizamos alguna metodología de control, una metodología de validación, entonces estamos trabajando con un dispositivo médico aparentemente limpio, pero para alcanzar la esterilidad, en realidad no se habla de un dispositivo aparentemente limpio, sino que tiene que tener una cantidad de biocarga. Ya está definido cuánto tiene que ser la cantidad de biocarga para lograr la esterilidad. La biocarga de un material limpio tiene que ser 10 a la 4 logaritmos. Y 10 a la 4 logaritmos hay que realmente hay que definir un reprocesamiento, un flujo, ¿no?, que nos asegure a tener esa cantidad de biocarga. ¿Qué más? Material aparentemente desinfectado. Si el material no se logró que esté en condiciones de limpieza, va a ser, quizás pase por el desinfectante, pero igual va a estar aparentemente desinfectado. Entonces, cuando hablamos de seguridad, quizás si pasamos por alto estos aspectos, ¿podremos lograr la desinfección, podremos lograr la esterilización de un material? Va a ser casi imposible, ¿no? Entonces aquí viene, digamos, la importancia del autocontrol. ¿Qué quiere decir? Que todo personal que trabaja en las centrales de esterilización y están encargados del reprocesamiento de dispositivos médicos tienen que conocer los factores de riesgo. Y estos son unos cuantos, ¿no?, que tenemos que, por el contrario, profundizar, analizar, identificar en cada una de las áreas cuáles serían los otros factores, ¿no?, o los otros fallos que pueden limitar la limpieza, pueden limitar la, digamos, desinfección y pueden limitar la esterilización. Entonces, si solamente pasamos, digamos, por el proceso limpieza, preparación, empaque, esterilización, almacenamiento y distribución y no reconocemos las fallas, no reconocemos los riesgos, no hacemos control, no hacemos validación, no hay monitoreo, entonces muy difícil es hablar de seguridad clínica o seguridad, digamos, en los pacientes, ¿no? Y hoy más que nunca se hace necesario de que este tema sea claramente discutido. ¿Por qué? Porque hoy se habla de responsables. Cuando un paciente se afecta, ¿no?, por un evento adverso en un establecimiento de salud, se tiene que reconocer que hay un responsable y el responsable tiene que asumir de alguna forma las consecuencias, tanto administrativas como legales, ¿no? Entonces, pues, esto es necesario que incorporemos dentro de nuestro marco de conocimientos. Para eso que necesitamos, ¿no?, cuando hablamos de seguridad, necesitamos sistematizar el proceso, ¿no? Si bien es cierto, las centrales están hoy en nuestro país comandados por las enfermeras, muchos establecimientos, en algunas no. En realidad se tiene que trabajar en equipo y ambas tienen que hacer el esfuerzo de trabajar bajo el marco del control. Muchas veces el control es rechazado, ¿no? Quizás lo llevamos a un tema personal, ¿no? Pero no es ningún tema personal, sino es la orientación que se viene dando a las diferentes actividades que están inmersos dentro de un proceso sistematizado, ¿no? Entonces aquí para el profesional pues tiene que utilizar alguna metodología que orienta las acciones. ¿Para qué? Para que el resultado final realmente sea un material estéril, ¿no?
de acuerdo a clasificación de Spalding, por ejemplo, ¿no? Si estamos frente a un procedimiento quizás no invasivo, un material no crítico, por supuesto tenemos que entregar material realmente limpio. Si estamos frente a un procedimiento, ¿no?, de repente semicrítico y utiliza materiales semicríticos, entonces tendremos que dar un material realmente desinfectado de alto nivel, ¿no?, o estéril. Pero si estamos frente a un material o a un procedimiento crítico, tenemos que asegurar que el material esté realmente estéril. Entonces, eso es la clasificación de Spalding que está vigente, ¿no?, está reconocido por la CDC, ¿no?, y es uno de los, quizás, de las grandes herramientas que pues orientan el proceso, ayudan a la racionalidad. Sistematizar el proceso también, hay diferentes metodologías. Una de ellas es esta, ¿no?, que es llamada el enfoque de sistemas, ¿no? En el enfoque de sistemas tenemos 3 elementos importantes, ¿no? Podríamos decir hasta una cuarta, ¿no? Tenemos la estructura, el proceso y el resultado, ¿no? En la estructura pues están todo lo que se necesita para realizar el procedimiento. Cuando hablamos de seguridad, no solamente es el conocimiento, del conocimiento hay que sistematizarlo, el proceso hay que sistematizarlo. ¿Para qué? Para cumplir los requisitos, ¿no? Por ejemplo, si quiero limpiar únicamente, tengo que hablar o aclarar que no estoy hablando de una limpieza doméstica, sino de una limpieza biológica. Cuando hablo de una limpieza biológica, entonces yo tengo que saber qué es lo que necesito en la estructura. En la estructura están todos los materiales, los equipos, los recursos, ¿no?, los instrumentos de gestión que se necesita para hacer el procedimiento, ¿no? ¿Qué más? Y todos estos materiales, todos estos elementos tienen que ser de alta calidad. No puede ser que algunas veces puede estar presente y otras veces no. Por ejemplo, en la estructura, hablándole de limpieza, ¿por qué el material habría riesgo que no llegue a estar realmente limpio? Por ejemplo, si no tengo agua blanda, probablemente ese material no va a estar limpio. Si tengo materiales con lúmenes y no tengo cepillos, o no tengo la pistola de agua, probablemente ese material no voy a lograr la limpieza. Si no hago una buena dilución del detergente enzimático, ¿no?, si no hay medida, no solamente del detergente, sino del agua, probablemente tampoco sea, ¿no?, es un factor de riesgo. ¿Qué pasaría si tenemos, por ejemplo, un solo personal, pero hay horas punta, ¿no? La mañana con la tarde no es igual. Puede faltar recursos humanos. Entonces hay lugar a fallo. Y más aún si se hace solamente lavado manual. Entonces allí tampoco, no está completo, digamos, los elementos que intervienen en la estructura. Y en la estructura está personal. Pero no es un personal, es un talento humano capacitado que tiene real conocimiento de todo el proceso de esterilización. Entonces, el enfoque de sistemas es una metodología, ¿ya? Si tengo todos los elementos de la estructura, entonces ahora me tengo que enfocar al proceso. Tengo que reconocer el proceso, ¿no?, qué incluye, qué procedimientos definidos incluye, ¿no? Una vez que tengo los procedimientos, ahora sí podemos hablar de un resultado, ¿no? ¿Qué resultado esperamos? El resultado, por supuesto, va a ser disponer un material listo para el uso, ¿no es cierto? En este sentido, si voy a hacer un procedimiento semicrítico, tendrá que ser una desinfección de alto nivel. Si es un procedimiento invasivo, será un material estéril. Entonces, dice dispositivo médico listo para su uso.
dispositivo médico reutilizable estéril. Son los productos, son los resultados, ¿no?, que está diseñado dentro del proceso. Esto es una metodología. ¿Y cuál será el impacto? El impacto será un control de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, con materiales que, en este caso, reutilizables, que se usan en el establecimiento. ¿Qué pasaría si en el impacto, esto también va más allá de los resultados, el impacto, digamos, por ejemplo, epidemiología reporta que hay pacientes que han adquirido infecciones intrahospitalarias, probablemente asociados por uso de instrumental no estéril, ¿no? Puede haber casos de, no sé, de unos 100,000 pacientes, qué sé yo, puede haber 2, 3, son relevantes. Entonces ahí se tiene que hacer el análisis. ¿Por qué estos pacientes? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y aquí viene, ¿no? Dice, después del resultado viene depende de los resultados, viene la retroalimentación. Si es favorable, no hay pacientes, no hay incidencia, no hay eventos adversos, ¿no? Entonces se fortalece el sistema. Pero si hubiera algún, digamos, tipo de casos que, digamos, de inconformidad, de insatisfacción, entonces permite revisar. ¿Por qué falló? ¿Porque no hubo alguno de los elementos? ¿O porque hubo todos los elementos, pero hubo fallo en el proceso? Entonces, la retroalimentación puede volver a la estructura o puede volver al proceso y nuevamente sigue el ciclo, ¿no? ¿Qué más, no? En este sentido necesitamos, como yo les decía, se tiene que sistematizar, ¿no? Uno de los puntos les decía que tenemos que sistematizar. Sistematizando tiene que haber un punto de ingreso y un punto de salida. Cada uno tiene que definir en su institución. Es diferente decir, por ejemplo, hay que hacer el control de calidad en cada una de las áreas. ¿Qué pasaría? ¿Quién va a hacer el control si no hubiera el profesional? Muchas veces no se puede ser juez y parte. Entonces, de acuerdo a los recursos que se tiene, ¿no?, de acuerdo, digamos, a la política de la institución, o sea, es necesario, primero empezando, plantear un flujo, ¿no? Al plantear un flujo también es, de alguna forma, este primer flujo tiene que tratar de ser lo más correcto posible, como es, porque muchas autoridades no saben qué es lo que ocurre en la central de esterilización. Piensan simplemente que aquí viene el material sucio y automáticamente, por arte de magia, tenemos que presentar el material estéril. No se ve, mire todo un recorrido que hay. Recepción, clasificación, lavado, enjuague, secado, control de calidad, ¿no?, mantenimiento, y sigue. Y todo esto necesita un tiempo. Todo esto necesita un procedimiento, actividades, tareas. Entonces, al no reconocer, imaginemos, por ejemplo, ¿no?, Sala Operaciones, nuestros usuarios traen el material de alguna forma a las 8 de la mañana. ¿Podrá estar a las 9 de la mañana? Es imposible. Justamente necesita que nuestros usuarios, nuestras autoridades reconozcan todo este flujo de inicio a final. Y luego viene otro, ¿no? Viene otro, digamos, otro flujo. Esto es, quizás podríamos llamarlo ideal para mi apreciación profesional, pero plantean otro, que de acuerdo a los recursos solamente se puede garantizar, por decir, digamos, ciertos procedimientos, pero que el resto está en riesgo. Por ejemplo, si dice control de calidad, ¿no? Ya, muy bien, control de calidad. Está definido este flujo, pero tiene una sola enfermera. Y ese establecimiento atiende las 24 horas. ¿Podrá garantizar el control de calidad? No puede garantizar. ¿Por qué? Tiene una sola enfermera. La enfermera trabaja 150 horas. No trabaja sin límite de tiempo. No está a las 24 horas. Por lo tanto, garantizará cuando ella está presente de turno.
pero no va a garantizar cuando no está de turno. Por eso acá surge ya incluso indicadores. Bajo la cantidad del número de recursos, ¿al cuánto por ciento se puede garantizar el proceso de esterilización? ¿Qué más? ¿No? Sirve también de alguna forma para hablar, por ejemplo, en el lavado. Hoy ya se sabe que la limpieza o el lavado, ¿no?, necesita la automatización porque se puede validar, ¿no? Pero si tengo de alguna forma dificultades, ¿no?, muchos factores que no favorecen este procedimiento de la limpieza, entonces nada que no se puede limpiar, no se puede asegurar la esterilización. Nada de lo que no se puede limpiar biológicamente de forma adecuada, no se puede garantizar la esterilidad. Y eso las autoridades tienen que saberlo, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace necesario hacer los proyectos para el equipamiento correspondiente. ¿Qué más? Necesitamos también entender, cuando hablamos de calidad y seguridad, ¿qué es esterilización? Y tenemos que aprovechar, sobre todo a las instituciones, quizás hospitales, donde se hace docencia, ¿no? Los alumnos también tienen que saber, ¿no?, qué es de alguna forma el término estéril. Muchas veces, quizás nosotros ya hemos avanzado un poco más en saber de que el control químico externo no dice que el material está estéril. El control químico interno tampoco dice que el material está estéril, ¿no? Es un conjunto, ¿no?, de procedimientos que tienen que estar realmente validados, ¿no?, controlados, ¿no?, tienen que ser satisfactorios, ¿no?, para alcanzar la llamada esterilidad, ¿no? Y miren, esterilidad es un proceso, yo podría incluso detenerme acá, ¿no? Es un proceso complejo, es un proceso especial, ¿no?, que destruye o elimina la flora microbiana, incluyendo las esporas, ¿cierto? Pero habla, mira, de un término cuantitativo, ¿no? Y dice con un nivel de seguridad 10 a la menos 6. Y eso tenemos que entenderlo. Entonces, en la limpieza, por eso habla de biocarga, la limpieza tiene que ser 10 a la 4 logaritmos, o medido con bioluminiscencia tiene que más o menos estar podríamos decir, en 45 unidades relativas de luz, ¿no?, para alcanzar 10 a la menos 6. ¿Qué pasaría si el material limpio tiene una biocarga mayor? Podría ser, por ejemplo, 10 a la 6, a la 7, a la 8, ¿no? Podría ser. ¿Podría llegar a 10 a la menos 6? No, no puede llegar 10 a la menos 6. Porque en términos de ingeniería, ya así está estudiado, ¿no? Entonces, este concepto, digamos, realmente a nosotros, quienes trabajamos en el campo, nos ha llamado de alguna forma a mejorar nuestros procesos, a ser conscientes qué es lo que estamos haciendo en los hospitales. No es suficiente que pase por el autoclave o por una mejor tecnología, ¿no? Tiene que asegurarse que cada uno de los procedimientos realmente estén bien hechos, ¿no? Entonces, hablando de términos quizás mayores, aquí viene también, ¿no?, que reconozcamos los métodos de esterilización, ¿no? En este sentido, cuando hablamos de métodos, igual, ¿no? Métodos, por ejemplo, necesita, digamos, que alguna forma de control asegure, ¿no?, que en forma repetitiva, una vez que el material realmente está limpio, que logre ahora lo poco que queda, o los más resistentes, logre su eliminación, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una clasificación que está vigente, ¿no?,
métodos de esterilización a altas temperaturas y métodos de esterilización a bajas temperaturas. Y las adquisiciones o las reposiciones de estos equipos, hoy que se habla de seguridad para el paciente, se habla de calidad de la prestación de servicio de salud, los cuales los dos términos están íntimamente relacionados. Entonces, tenemos que, por orden de prioridad, ¿cuál de ellos debe de asegurarse? En este sentido, ¿cuál se debería asegurar? Primero, disponer un equipo que esterilice a alta temperatura. Entre las dos tiene que ser el calor seco o el calor húmedo. El calor húmedo, a través del equipo del autoclave. Pero el autoclave también tiene que ser equipos que permitan el monitoreo, que tenga el programa de test de Bobby para ver, y tiene que ser un equipo de preferencia de prevacío, ¿no? También podemos elegir de acuerdo al volumen de materiales, y lo bueno que pues para hoy en día, digamos, hay de diferentes capacidades, ¿no? ¿Qué más? Es bueno también que estos equipos, quizás en muchas instituciones tienen la alimentación del vapor por red, pero necesitan también un caldero incorporado. Hablar de seguridad y hablar de calidad también, el equipo no es que se compra y luego solo se mantiene, ¿no?, en el tiempo, no es así. Al igual que cualquier equipo, ¿no?, necesita asegurar el mantenimiento y todos los suministros, ¿no?, que sean adecuados. Muchas veces tenemos un buen equipo, de pronto no tiene la compra del servicio de mantenimiento y está parado el equipo, pero tienen, digamos, un pupinel, ¿no?, que allí lo único que hace es enchufar y pues prende algunas lucecitas y no se controla ningún parámetro. Bueno, debido de que a la necesidad y a la presencia de los pacientes, y como no tenemos para lo que es el mantenimiento del autoclave, muchas veces por largos periodos de tiempo se utiliza el calor seco. Estamos haciendo al revés. El que tiene que estar operativo tiene que ser el autoclave, ¿eh? Entonces, es responsabilidad de quienes están manejando, conduciendo central de esterilización, que se haga todos los esfuerzos para que tenga el programa o previsto, ¿no?, en el cuadro de necesidades, la compra de servicios de mantenimiento. ¿Qué más? En relación a la esterilización a baja temperatura, en realidad tenemos diversos y eso es bueno. Sin embargo, digamos, al ser muy bajo, digamos, hay otro tipo de soluciones que se puede dar. Y aquí también es necesario, quienes estamos en centrales de esterilización, que un poco nos, digamos, acerquemos para ver, digamos, o para tener conocimiento los precios de los productos. Por ejemplo, puedo estar quizás preocupado por reesterilizar cierto material, pero cuando vemos en el mercado su precio incluso es más barato que reprocesar, ¿no? Entonces ese dato sirve, digamos, en términos de calidad y seguridad para orientar al usuario que viene a la central a solicitar la reesterilización. Entonces esto también tiene que estar definido para de alguna forma hacer, digamos, procedimientos seguros, ¿no? Entonces, pues miren, hasta este punto podemos ir viendo, cuando se habla de calidad y seguridad, hay ciertos parámetros, no solamente es el flujo, sino hay ciertos parámetros que se tiene que tener en cuenta. Uno de ellos es la biocarga. La biocarga tengo que tener en cuenta en el momento que recibo el material y tengo que valorar probablemente con qué cantidad de biocarga viene y hasta cuánta biocarga debo eliminar en la limpieza, ¿no?, porque necesito llegar a la esterilización. Tengo que tener en cuenta también la bioresistencia. ¿A qué se refiere la bioresistencia?
¿Para qué sirve? ¿No? Acá sirve para poder definir qué método voy a elegir, ¿no? Si voy a elegir, digamos, de acuerdo a instrucciones del fabricante, ¿no?, la esterilización a alta temperatura o a baja temperatura. Entre otros factores tenemos la sensibilidad al calor, la humedad, la estabilidad del producto, la bioprotección, ¿no?, características de materiales empaquetados como la densidad, ¿no?, algunos que pueden afectar la penetración del agente esterilizante, la evacuación del agente esterilizante. Solo viendo, digamos, cada uno de estos puntos podemos pasarnos bastante tiempo discutiendo, ¿no? Pero es bueno que en el interior de nuestros establecimientos de salud lo vayamos de alguna forma analizando. Solamente para ver, por ejemplo, presencia de materiales de alguna forma. Vamos a ver. Densidad. ¿A qué se refiere a densidad? Por ejemplo, si estoy preparando incluso ropa, hay materiales, por ejemplo, o paquetes de ropa que se estarían preparando demasiado apretados. Hay algunos que podrían ser demasiado flojos. ¿Interfiere o no interfiere? Sí, interfiere. Aquel que está demasiado apretado tendrá pues una alta densidad. Esto quiere decir que va a tener dificultad para el paso del agente esterilizante y para la salida del agente esterilizante. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí viene también, por eso digamos, por ejemplo, hay parámetro del peso, del tamaño, ¿cierto? Entonces, lo que se pretende que en la esterilización se tenga en cuenta esos parámetros y se haga una carga lo más correcto posible. Parámetros asociados a la esterilización, ¿no? Cuando estamos hablando de esterilización a alta y baja temperatura, necesitamos conocer los parámetros, ¿no? No puedo dejar de alguna forma solamente quizás confiarme en que tengo que conocer el botón del prendido y conocer el botón, bueno, en el momento que tengo que apagar o callar el alarma. No, va más allá estar en la central de esterilización, conocer parámetros, ¿no? Por ejemplo, cuando esterilizamos a alta temperatura, ¿qué parámetros se tiene en cuenta? Temperatura. Por eso la pregunta es, ¿a qué temperatura este material resiste? Se le pregunta, ¿no? Y dice, ¿se puede esterilizar? Sí. ¿A 121 puede ser? Sí, 121. Ok. ¿A 134? 134. ¿Cuánto tiempo? ¿No? Y leemos, a veces no saben, y leemos en las instrucciones del fabricante, dice de 3 a 5 minutos. Ok, entonces hay que ver cuál de ellos es. Se tiene que analizar. Pero para esto, digamos, aparte de los parámetros, también necesita saber o conocer el equipo, el autoclave que disponemos, cómo se comporta el ciclo. Un ciclo de esterilización, ¿por qué etapas pasa? ¿No? Una de ellas, por ejemplo, una vez que ya se cierra la puerta del autoclave con la carga, ya está con el paquete de desafío, entonces hace pulsos de vacío, ¿no es cierto? Luego, ¿qué viene? El calentamiento. Calienta hasta una temperatura de acuerdo al programa. Luego viene la esterilización en sí. Luego, que terminado la esterilización, pasa al alivio de presión o defogue, ¿no es cierto? Luego del defogue, ¿cómo estará el material? Mojado. Luego viene el secado. Una vez que, digamos, termina el secado, viene la igualación. Entonces, todo eso, ¿dónde están? Están en las instrucciones, están en los manuales, ¿no?, que tenemos que reconocer a nuestro equipo. Hay equipos, por ejemplo, solamente viendo, digamos, el pulso de vacío. Algunos tienen 4 pulsos de vacío, algunos programas 3 pulsos de vacío, algunos tienen 8 pulsos de vacío, ¿no? Entonces, una vez que reconozcamos,
también ya nos vamos a familiarizar con estos parámetros asociados al proceso. En el autoclave será temperatura, tiempo, presión, ¿no es cierto? Si tuviéramos el óxido de etileno, si tuviéramos el plasma de peróxido de hidrógeno, ¿será lo mismo que el autoclave? No, va a cambiar. Por supuesto, de repente siga lo que es la temperatura, ¿no? El tiempo, pero luego viene la concentración del agente esterilizante, ¿no es cierto? ¿Qué más? Cuando hablamos de los químicos también, necesitas saber reconocer cuál es el agente esterilizante, cuál es su concentración, deja efecto residual o no hay efecto residual. Esto sirve mucho no solamente para la protección del paciente, sino también para la protección del operador. ¿Qué más? La capacidad del esterilizador. ¿Cuánta carga puedo, digamos, de repente, hacer el llenado correspondiente o la carga correspondiente? ¿Puedo ser al 100%? ¿Puedo ser, digamos, el 80%? ¿Puede ser el 50%? Idealmente es por encima del 75%, 75 a 80%. No puede ser 90 y no puede ser 100%. ¿Por qué? Porque necesita espacio para fluir el agente esterilizante, ¿no? Tiene que haber un espacio. Es diferente entre ropa, es diferente instrumental, ¿no? Por eso se dice, aproximadamente es entre un instrumental, entre una caja y otra, entre un paquete y otro, dicen 4 centímetros. Para evitar, digamos, la medición de los 4 centímetros, dice que pasa una mano, dice, ¿no? ¿Cierto? En cambio, no es igual en la ropa. En la ropa tiene que ser mucho más, ¿no? Algunos dicen un puño o cerca a un puño, ¿no? ¿Qué más? La posición de los objetos, ¿cierto? Entonces, si tienen, esto va a depender del tipo de empaque que estamos utilizando. Si son los contenedores rígidos perforados, ¿no? Perforados y tiene sus filtros o algún tipo de válvula o alguna tipo de barrera que justamente son de grado médico, entonces pues permite que sea de alguna forma en horizontal. Pero si son, digamos, y depende del tipo de material también, por ejemplo el lavatorio, ¿no? El lavatorio es, ¿qué pasaría si lo coloco, digamos, de manera horizontal y mirando, digamos, la base, sobre la base, ¿no? Y la boca hacia arriba? ¿Qué pasaría? Probablemente haya agua en la base, ¿sí? Entonces todo va a depender del tipo de material también, ¿no? O sea, hay una serie de, cuando se habla de seguridad, hay una serie de factores que se tiene que tener en cuenta, ¿ya? ¿Qué más? Estos parámetros van a servir cuando se habla de seguridad para ir reconociendo y para no solamente quien opera esté familiarizado con controla, sino todos estemos organizados con estos parámetros que se va a medir y que tienen que estar en algún lugar las evidencias que se están controlando estos parámetros. Por ejemplo, visitamos un centro de salud, bueno, quizás estamos destacadas, ¿no? Y nos toca liderar ese servicio. Lo único que tenemos es el Pupinel. Entonces, no porque haya lo único no voy a hacer nada. Con lo que tengo, con el principio de la realidad tengo que tener, hago una valoración. Y de pronto me doy cuenta que solamente, yo le pregunto, ¿cómo sabes que el material está estéril? Dice, es que ya le he puesto 30 minutos. Dice, 30 minutos. Entonces eso va más allá. Y este conocimiento dice, ¿no? En el calor seco, ¿cuántos parámetros hay que medir? 2 parámetros. Uno de ellos es el tiempo efectivamente y el otro es la temperatura. Y ahí nos vamos al manual, ¿no?
a un determinado tiempo cuánto es la temperatura. Y hay que leer también la norma, no solamente la norma, sino también las instrucciones del fabricante. Entonces, cuando se habla de seguridad, es bueno que se haya reconocido que acá hay una falla, que solamente está controlando un parámetro, sí. Y que se hace necesario, urgente, implementar que se maneje los dos parámetros. Y ahí se verá, ¿no? Por ejemplo, dice, es que usted está colocando, digamos, por decir, en 30 minutos necesita que esté por 180 grados, podríamos decir, pero en 180 grados es que mis materiales, mi guante sale quemado, ya está, muy deteriorado, está para descartar, ¿no? Entonces aquí viene otro problema. No es que hay que bajarle la temperatura, hay que bajarle el tiempo, no es así, sino, digamos, que los guantes no son los materiales indicados para reesterilizar por este método. No es al contrario. De ese aspecto, desde ese punto de vista, es que se habla de calidad y de seguridad. Y aquí hablamos, digamos, de un valor muy importante como personal de salud, del grado de responsabilidad. A mayor capacitación, bueno, mayor conciencia, ¿no? Mayor conocimiento, pero también mayor responsabilidad. A más años de servicio, también mayor responsabilidad, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta. Entonces yo no puedo hacer, dice, es que yo lo hago así, es que a mí me parece, a mí me sale bien, dice así. Por ejemplo, tiene 1 hora de vapor y dice, es que yo hago 3 cargas. ¿Cómo puede hacer 3 cargas? Es que a mí me sale bien, yo lo hago y sale muy bien. No. Significa la responsabilidad está íntimamente relacionado con las buenas prácticas. Y las buenas prácticas, ¿dónde tiene que estar plasmado? En algún instrumento de gestión, como son las guías. Si un paciente, por decir, se afecta, hay un evento adverso, que adquiere una complicación intrahospitalaria o fallece, son los documentos de buenas prácticas que sale a la luz. Son los indicadores que se analizan los peritos para ver si hubo o no hubo quiebre de algún procedimiento. ¿Quién le indicó? En salud no se puede tomar la libertad de hacer lo que desea, no. Tiene que haber algún fundamento, alguna base, y ese fundamento y esa base tiene que estar reconocido por la autoridad correspondiente. Y si no hay guías y hay un profesional, está obligado a hacerlo. Y si, bueno, no hay un profesional, no hay guías, entonces, no, de todos modos hay una responsabilidad. Hoy todavía no se ha cambiado el manual de desinfección y esterilización 2002, sigue vigente. Entonces, en base a esa norma es que nos van a juzgar. ¿Qué más? Hay otros documentos que aparte del manual, puede salir a la luz, ¿no? Como en este caso, ¿no? Por ejemplo, la central de esterilización, esto ya es para la gestión, ¿no? Hubo un evento adverso, un paciente falleció, ¿no? ¿Por qué no todavía sigue dependiendo de esas operaciones? ¿Por qué no hay un profesional, enfermera capacitado? ¿No? Ya viene otro problema para la gestión. Claro que hay algunas defensas, ¿no? Pero no quita. El personal técnico está obligado a hacer autocontrol. Si algo no conoce, tiene que buscar la capacitación como hoy ustedes lo están haciendo, pero también tiene que pedirlo, porque no le es claro. No sabe si esto realmente está siendo estéril o no está siendo estéril, ¿no? Si el material de alguna forma ve de que el empaque, los materiales están saliendo mojados, ok, también tiene que decirlo. No necesariamente quizás en un documento así a computadora, aún a mano, pero lo que necesitamos es un sello de recepción de esa queja, de ese incidente, ¿no? Como dice, los papeles
hablan, son válidos. Y hay que presentar una y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿no? Para que alguien se haga responsable, ¿no?, de lo que está sucediendo en este servicio. Entonces, con toda esta revisión, incluso habla no solamente de la esterilización, también habla de la desinfección, cosa que en el país todavía no lo hemos asumido, todas las centrales de esterilización, pero ya hay documentos que están allí. Entonces, ¿qué se hace? Algunas centrales lo que hacen, prestan asesoría, porque la desinfección de alto nivel se hace en los puntos de uso, ¿no? Entonces, pero se deja constancia que no está centralizado. Entonces, son tiempos que pues, de alguna forma, necesitamos estar juntos. Necesitamos que el servicio esté comprometido, ¿no?, su personal, su enfermera estén comprometidos, pero también los usuarios. Los usuarios también están llamados a saber, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un material estéril? A reconocer, han visto ustedes el flujo, que son varias actividades, ¿no? Tareas, si lo desmenuzamos por tareas aún más se complica, ¿no? Pero no es solamente pedir el instrumental por pedir. Muchas veces va a haber una cirugía, por poco se quieren llevar más de lo debido en la cantidad del instrumental. Yo sé que, digamos, de alguna forma no se tiene conocimiento o hay algunas preferencias de los médicos que cierto instrumental está en otra caja o necesitan en paquete, finalmente abren y abren y abren. ¿Y cuánto material devuelven? Algunos abiertos, ¿no?, que han utilizado de alguna forma una pinza, una tijera, ¿no? Y eso hace de que aumente el volumen del reprocesamiento. Y si el personal de alguna forma no está comprometido, no conoce, hay mucha duda que lo vaya a hacer bien. Entonces tenemos con los usuarios, tienen que aprender a racionalizar. Eso se llama administración. Tenemos que utilizar racionalmente. Tenemos que empezar a tener, de alguna forma, si bien es cierto, hay preferencia de los usuarios en la parte médica de ciertos equipos, okay, hay que tenerlos registrados. ¿Qué es lo que prefieren, no?, antes de abrir? ¿Qué más? El prelavado. El prelavado, cuando se habla de seguridad, ha cobrado mucha importancia. ¿Por qué? Porque un material que no se haya prelavado oportunamente tiene alto riesgo de formación de biofilm. Un material que tiene biofilm es muy difícil de limpiar, es muy difícil de desinfectar, es muy difícil de esterilizar, casi imposible, ¿ya? Entonces, el prelavado contribuye, digamos, a la esterilización, ¿sí? ¿Qué más? El lavado tiene que hacer, de alguna forma, lo más pronto posible, inmediatamente, ¿no? Entonces tengo que llevar lo más pronto posible. Si no puedo, si tengo mucha ocupación, ok, tiene que mantenerse húmedo el instrumental. ¿Para qué? Para impedir nuevamente que forme el biofilm. ¿Qué más? No acelerar los procedimientos. Eso tenemos que luchar. Sé que estamos trabajando con casas de repente comerciales que prestan su instrumental, que llevan de una institución a otra, por ejemplo traumatología, cajas y cajas, ¿okay? Pero no puede llevarlo en el día, no puede llevarlo a un hospital ni a una clínica, a ningún lugar. Tiene que darle el tiempo para el reprocesamiento, porque no solamente es el hecho de empacar. Y tenemos que de alguna forma también las casas tienen que reconocer que ese material tiene que ser lavado por un personal capacitado. El personal de salud es el capacitado. No puede ser cualquier persona. No puede llevarlo en donde quiere. Tiene que llevar un material realmente con cuidado, porque es un dispositivo, hemos hablado, es un dispositivo médico. ¿Qué más? Dice, no quebrar los requerimientos de la central de esterilización. Muchas veces, a veces los usuarios dicen,
Usted solamente es como, no hay enfermera, ¿no? O no hay alguien que con autoridad fundamente el rechazo. Dice, no, yo soy el usuario, yo te pido que me esterilices y punto. No me puedes rechazar, pero es que este material está con biofil, no va a pasar, es que esto es descartable. No, a veces impera, ¿no? El uniforme o eso no. Estamos hablando de procesos, estamos hablando de procedimientos. Ambos, el central de esterilización y el usuario, tienen que reconocer la probable falla que va a impedir que el material salga limpio, que va a impedir que el material salga desinfectado, o la limitación para acceder a la esterilización. Una vez que reconocen, digamos, ese factor, es mucho más fácil enfrentar, ¿no? Que el paciente preferimos que compre un dispositivo nuevo, preferimos que se suspenda antes que haya otra complicación por nuestra parte. Entonces acá dice, no agregar más factores de riesgo al material aparentemente estéril, ¿no? No, porque digo aparentemente, ¿por qué? Porque pues en muchas instituciones no se tiene toda la que hoy, digamos, la tecnología, no se tienen los recursos, ¿no? Para decir este material realmente está estéril. ¿Qué más? ¿Hay compromisos con la gestión? Sí. Por eso necesitamos este tipo de eventos, tienen que haber en el seno de la institución abiertos. Hay que invitar a las autoridades, se tiene que escuchar la problemática para que comprendan que necesitan estar en el cuadro de alguna forma de prioridad de los servicios. A veces tienen, digamos, todo un equipo autoclaves, digamos, en espera de mantenimiento por varios periodos y hacen una construcción administrativa. No guarda relación, ¿no? Entonces, también hay que trabajar allí. Entonces, y esto pues la gestión tiene en sus manos para la priorización, para la búsqueda del financiamiento, ¿no? Pero lo va a hacer siempre conozca, ¿no? Y ahora a veces con muchos cambios de las autoridades, a veces es difícil, no tienen que conocerlo, nosotros estamos los llamados a darles a conocer. Entonces, aquí, digamos, ¿quién garantiza el reprocesamiento? ¿No? Aquí parte de alguna forma un análisis, ¿no? Parte desde el mismo servicio, ¿no? Tiene que reconocer cuáles son esos factores que limitan la esterilización. ¿Cómo yo no puedo de alguna forma garantizar este procedimiento, ¿no? En ese reconocimiento hay muchos factores, ¿no? Muchos ejemplos, ¿no? Esos muchos ejemplos tienen que estar escritos. Entonces, miren, en el tema, esto es muy bueno, en noviembre de 2018, la SOCIENE, la Sociedad de Enfermeras Especialistas en Esterilización, envía, digamos, un documento a sus centrales de esterilización y se pronuncia respecto al reuso, ¿no? Y dice, el aspecto económico constituye una de las primeras razones para que se reprocese y se reesterilice el material de un solo uso. En nuestro país no existe regulación por parte del Ministerio de Salud en este aspecto. Okay. Entonces eso es bueno saberlo. Entonces ya está dando a conocer y se está reafirmando que hasta ahora no hay regulación por parte del Ministerio. Significa que si nosotros tomamos la decisión, la asumimos también, somos parte de. Dice, si se decide, dice, volver a utilizar el material médico de un solo uso, ¿no? Previa esterilización, la responsabilidad por las posibles consecuencias recae en la persona que toma la decisión. Por ejemplo, me traen un material, ¿no? Y me dicen, a ver, vamos a ver, un material, un trocar, ¿no? Sí, le digo. El usuario te dice, por favor, para reesterilizar. Okay. Yo le recibo. ¿Quién toma la decisión? ¿Quién está tomando la decisión? Claro, yo le estoy accediendo, ¿no? Yo tengo lo primero que decirle, tengo que decirle no. Le tengo que fundamentar por qué no. Entonces, ese aspecto, y acá les estoy dejando, digamos,
para que ustedes de alguna forma lo revisen, ¿no? Y puedan de alguna forma tener claro sobre qué, digamos, responsabilidad estamos inmersos, ¿no? Respecto al material descartable, al dispositivo médico denominado de único uso, ¿no? Y acá queda, ¿no? Entonces dice, la Sociedad de Enfermeras Especialistas en Esterilización, ante este contexto, siendo nosotros los responsables de la conducción de centrales de esterilización en el Perú y los responsables directos de sus procesos, no asumimos la responsabilidad del reproceso de dispositivos de único uso o las políticas de procesamiento de la práctica, dice, de cualquier ajuste, en tanto no haya normativa o regulaciones que amparen dicha práctica en la que no solamente estén involucradas las enfermeras de las centrales de esterilización, sino un grupo multidisciplinario de salud que puede evaluar los factores de riesgo, control de infecciones, factores éticos y de análisis de costos, ¿no? Entonces, si yo unilateralmente tomo la decisión, la sociedad, digamos, la SOCIENE, ¿me respaldaría en algún problema? No me va a respaldar. ¿Por qué? Porque ya tiene un pronunciamiento claro, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, pues, hablar de seguridad en el reprocesamiento, un tema vigente, un tema que necesitamos tener claro de nuestros procesos, de nuestro nivel de responsabilidad y de saber, ¿no?, de distinguir, ¿no?, entre tantos materiales, ¿qué es un dispositivo médico? ¿No es cierto? Está destinado para uso en seres humanos, ¿ya? Y allí que tenemos que tener de alguna forma claro y evitar mayores factores que de repente interfieran, aumenten los niveles de riesgo. Muy bien, muchas gracias.